Líbano es la última fortaleza del cristianismo en Oriente Medio. Es un oasis de paz y un bastión de la democracia. Es el único país donde el patriarca católico maronita es el símbolo nacional de su soberanía. En él, ser cristiano no es simplemente una idea, es una identidad. No hay maronitas sin Líbano, y no habrá Líbano sin maronitas. Según el Pacto Nacional No Escrito de 1943, el Líbano está gobernado por un equilibrio de poder entre cristianos y musulmanes. El primer ministro siempre ha sido un musulmán sunita y el presidente un católico maronita. Este consenso de poder es fruto de una larga convivencia y respeto mutuo. Sin embargo, la paz es muy frágil. Se ha roto varias veces en las más de 7 décadas transcurridas desde la independencia del Líbano y ahora está nuevamente amenazada. Para el Líbano, la demografía es un factor extremadamente relevante, ya que el Líbano se erigió en base a un equilibrio demográfico entre cristianos y musulmanes. Los sirios recién nacidos hoy superan a los recién nacidos libaneses. Parece que a la naturaleza no le gusta el vacío. En este episodio especial viajamos al Líbano para dar testimonio de por qué el cristianismo local es crucial para la estabilidad de toda la región de Oriente Medio. Les hablaremos de las oportunidades de paz y las amenazas existentes entre cristianos y musulmanes. Además, les presentaremos el maravilloso trabajo de las montañas de Anaya, quien ofrece esperanza para el futuro en medio de la tormenta. El cristianismo ha existido en el Líbano desde el siglo I. Los evangelios relatan que el propio Jesús realizó milagros y predicó aquí, en la región de Tiro y Sidón. La curación milagrosa de la hija del cananeo, contada por San Mateo en el capítulo 15 de su evangelio, podría haber ocurrido en estas mismas calles. El Nuevo Testamento da fe de la evangelización de los fenicios por parte de Pedro y Pablo y de la fundación del antiguo patriarcado de Antioquía. El cristianismo, sin embargo, se extendió lentamente debido a una fuerte corriente pagana que veneraba al dios masculino Baal y a la diosa Astarte. Se les erigieron santuarios en las regiones montañosas hasta que en el siglo IV el santo Marón atrajo a un gran número de seguidores. Más tarde se llamarían a sí mismos maronitas. Los maronitas convirtieron la práctica pagana de los santuarios forestales en veneración de la única madera santa, la cruz de Cristo, y la veneración de Nuestra Señora suplantó la adoración de la divinidad femenina Astarte. A pesar de las guerras medievales entre cruzados y musulmanes, 500 años de dominio turco y de la colonización francesa, la Iglesia Católica Maronita no solo sobrevivió, sino que se convirtió en la principal religión del Líbano. Hoy en día, el Líbano es la sociedad con mayor diversidad religiosa en todo el Medio Oriente. Hay 18 denominaciones reconocidas que pertenecen a las dos religiones principales, cristianos y musulmanes. Si bien el rito maronita tiene sus propias tradiciones, está en plena comunión con la Iglesia Católica Romana, y este es su centro administrativo, llamado Berkeke. El arzobispo Paul Nabil El Sayah sirvió aquí como obispo de la curia. El patriarcado maronita, en el que estás sentado ahora, es la sede de todo el mundo. Legalmente, los maronitas fuera del Líbano están bajo la jurisdicción del patriarca para todo lo relacionado con la pastoral. Canónicamente, Roma mantiene la prerrogativa de aprobar a los obispos. Existen algunas variaciones entre los ritos latino y maronita.
en la liturgia, en la ley canónica o en el matrimonio del clero, pero dogmáticamente no hay diferencias. Los cristianos maronitas eran el grupo religioso predominante en el Líbano hasta las 2 guerras civiles que obligaron a muchos cristianos a abandonar el país en busca de una vida mejor y más estable. Y ahora tenemos más maronitas fuera del Líbano que en el Líbano mismo. Puedes encontrar diócesis maronitas por todo el mundo, en los Estados Unidos, por ejemplo. Y por eso se creó la Fundación Maronita en el mundo. La Fundación Maronita fue creada hace 10 años por el patriarca Nasrallah Boutros Feir y el ministro Michel Edde, junto con algunos miembros que todavía están con nosotros hoy. La intención, los objetivos de la Fundación Maronita es reforzar los vínculos entre los libaneses que viven en el Líbano y los libaneses que viven en el extranjero. El arzobispo El Sayah cuenta que históricamente los maronitas desempeñaron un papel importante en la creación del moderno Estado de Líbano. Modern Lebanon, the patriarch here was commissioned. En 1919 se le encargó a nuestro patriarca ir a Francia, tanto por los musulmanes como por los cristianos, y dirigió una delegación que buscaba la independencia del Líbano después de que el Imperio Romano se derrumbó. En aquel momento los maronitas, los cristianos, insistieron en que el Líbano sería un país donde los cristianos y los musulmanes compartirían en el poder por igual, a pesar de que los musulmanes eran mucho menos numerosos que los cristianos por aquel entonces. Y los cristianos insistieron en que querían igualdad y que no querían tener una religión estatal. De modo que este es el papel que los maronitas han tenido en la historia del Líbano y el que siguen desempeñando en la actualidad. Y hoy, como dice el arzobispo El Sayah, el Líbano necesita a sus cristianos más que nunca. Gracias por permanecer con nosotros. Manténganse atentos para más en Vaticano. Durante el tradicional intercambio de saludos de Año Nuevo con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa Francisco agradeció al Líbano y a Jordania por dar la bienvenida a los refugiados de todo el Medio Oriente. El Papa expresó su esperanza de que los refugiados puedan regresar pronto a sus países de origen con buenas condiciones de vida y una seguridad adecuada. El Papa Francisco también señaló que a pesar de la enemistad entre musulmanes y cristianos que la guerra ha provocado en diferentes partes del Oriente Medio, ambos han coexistido pacíficamente durante mucho tiempo. Uno de los mejores ejemplos de esta coexistencia pacífica se encuentra en el Líbano. Esto es por lo que el Líbano es tan importante. Es la razón por la cual el Papa Francisco, durante nuestra reciente visita de noviembre, se centrara de verdad en esa cuestión, en esa fórmula creativa, como él mismo la denominó, ese equilibrio entre cristianos y musulmanes, que es importante y que deberíamos mantener y consolidar. Es lo que el anterior Papa, San Juan Pablo II, dijo sobre que el Líbano es más que un país, el Líbano es un mensaje. La mayoría de los refugiados en el Líbano son musulmanes. Aunque sus necesidades también merecen una mirada profunda, en este episodio estamos explorando las necesidades de los refugiados cristianos en dicho país. En los últimos 70 años, el Líbano ha recibido unos 2 millones de refugiados, es decir, un refugiado por cada 4 ciudadanos libaneses. El número es aproximado porque no existen medios para registrar oficialmente una afluencia tan enorme. Se ve como una invasión invisible por unos y como una oportunidad para cambiar el poder por otros. Pero básicamente para los refugiados es solo una búsqueda de refugio y seguridad. Aún así, los líderes de la Iglesia están diciendo que al día de hoy la situación está en un momento crítico. Now you can imagine the impact that this influx. Ahora podemos comprender el impacto que esta afluencia de personas ha tenido en la sociedad libanesa. Pero queremos que Occidente se despierte e intente detenerlos para que los integren, les den pasaportes, etc.
Que tengan que permanecer en el Líbano. Es increíble lo insensible que es la gente ante la situación libanesa. Todo lo que hacen ellos es decir: libanés, eres genial, eres generoso, estás abierto, has abierto tus puertas. De acuerdo, bastante justo, pero ¿y qué? Los refugiados llegaron al Líbano en 4 grandes oleadas. Primero, miles de armenios huyeron del genocidio turco en 1915. Los armenios cristianos incluso tuvieron que trasladar su santa sede de Cilicia de Turquía a la ciudad libanesa de Antelias en 1930. Aquí, en el Catolicosate de la Gran Casa de Cilicia, los armenios recuerdan cuidadosamente su éxodo de Turquía y su 1,5 millones de mártires. El Museo Aram Besikian, en Biblos, está dedicado a los huérfanos del genocidio armenio. La segunda oleada para encontrar el refugio en el Líbano fue la de cientos de miles de palestinos provocada por la guerra palestino-israelí en 1948. La presencia de tantos refugiados musulmanes rompió el equilibrio demográfico entre cristianos y musulmanes y condujo al Líbano a un incipiente conflicto interno, una guerra civil que duró desde 1975 a 1990. La tercera afluencia provino de Irak en 2013, tras la invasión que allí padecieron por parte de la coalición liderada por Estados Unidos. Muchos refugiados cristianos iraquíes de esa época han encontrado ayuda y apoyo en las comunidades católicas caldeas. Animamos a todas las familias a regresar a Irak, porque es nuestra tierra, pero no es fácil para los refugiados. No hay seguridad para ellos. Nuestro patriarca Sako, la iglesia de allí, y todos sus obispos los invitan a regresar, pero creo que nadie piensa en regresar a Irak. I'm Aysen. I'm from Iraq and I live in Lebanon. Hola, soy Isan, soy de Irak, vivo en Líbano y soy cristiana. Por supuesto, viajaré a cualquier lugar del mundo que sea seguro. E iré a Irak si el país se vuelve más seguro, más cómodo, no racista ni esas cosas. Por supuesto, tendrá que ser un buen lugar para vivir. Pero lo primero que pienso es vivir en otro país, como Estados Unidos o Canadá. Another country like United States, Canada, as you said. Here in Lebanon, as you know, it's not easy to live because they have not a document. Aquí en el Líbano, como saben, no es fácil vivir porque no tienen documentos acordes. Así que tenemos gente que va a la cárcel porque es ilegal. Y luego enviamos muchas cartas al gobierno para decirle que por aquí conocemos a esas personas. Tenemos 3 centros para los caldeos. También un gran centro de salud donde 12 doctores trabajan para ayudar a los refugiados. Hace unos 3 años abrimos otro centro para darles ayuda legal, así como comida y medicinas. Desde que estalló la guerra civil en Siria en 2011, más de 1,5 millones de personas han encontrado refugio en el Líbano. Este valle libanés acogió a cientos miles de ellos. Algunos refugiados fueron colocados en campos de refugiados, mientras que otros, con los cristianos a la cabeza, se establecieron en las ciudades de Saleh y Baalbek. En los últimos años, la diócesis de la Iglesia Ortodoxa Siria, en el valle de Bekaa, les ha proporcionado ayuda humanitaria. We face troubles with the United Nations. Nos hemos enfrentado a problemas con las Naciones Unidas, porque el ACNUR ayudó a la gente que vivía bajo las tiendas de campaña, así que ningún cristiano fue en realidad socorrido. En numerosas ocasiones hemos intentado explicar que también las personas que no viven en tiendas de campaña, las que viven en las ciudades, por ejemplo, no tienen suficiente para cubrir todas sus necesidades, pero no hemos recibido ninguna respuesta real. Así que proseguimos, como las iglesias hacen,
ayudándoles en todo lo que So we podemos. continue as a church Ciertamente no es suficiente, pero al menos hacemos lo que está en nuestras manos hacer. we can. Nehemat Frem es miembro del Parlamento y presidente del Comité Económico y Planificación, así como presidente de la Fundación Maronita en el mundo. Está preocupado por la estabilidad del Líbano al día de hoy. Los últimos 20 años los hemos pagado a cambio de nuestra productividad. Este intercambio fue muy bueno para nuestra paz civil y hoy en día en el Líbano, a pesar de todas las cenizas que se aprecian, a pesar del huracán y de la agitación que estamos viviendo en el Medio Oriente, es un país relativamente estable desde el punto de vista de la seguridad. Pero ha sido a cambio de algo, ha sido a expensas de la productividad. La deuda nacional libanesa es de casi 100.000 millones de dólares, dice Frem. Está creciendo a una tasa del 8% anual, pero el crecimiento económico está cerca de cero. La nación ha llegado al punto de que los ingresos provenientes de los impuestos solo cubren los salarios del sector público. Y esto antes de considerar a los desplazados sirios, que crearon una carga sobre otra ya existente, por lo que hoy en día nuestra infraestructura es un factor limitante para nuestro crecimiento y nuestra economía. Tenemos que resolver esto. El actual llamamiento de Frem a la comunidad internacional afirma que ayudará a las personas desplazadas de Siria a regresar a sus lugares de origen. Asegura que ahora es el momento adecuado. Hay un dicho en el mundillo que dice que antes de que haya una solución política en Siria, nadie comenzará a trabajar sobre este tema internacionalmente. Nosotros consideramos que debemos desconectar esas dos partes. El Líbano no puede soportarlo físicamente. Si el Líbano se derrumba, entonces ustedes tendrán un problema importante, un problema aún mayor. You're having a major problem, a more important problem. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. La Iglesia Ortodoxa Siria tiene sus raíces en los apóstoles Pedro y Pablo. Es una de las iglesias más antiguas del mundo. La mayoría de los cristianos sirios están en Siria, así como en su cuartel general. El arzobispo Zafar dice que muchos cristianos sirios que han huido quieren volver a sus pueblos natales porque la situación ha mejorado, pero todavía necesitan ayuda. Como cristianos, necesitamos que la comunidad internacional nos ayude a quedarnos. No queremos irnos y es mejor para todos que los cristianos sigamos viviendo en estas regiones. Los cristianos solo pueden sobrevivir donde hay libertad y democracia. Y en esta parte del mundo, la esperanza de libertad y democracia es imposible si no hay cristianos, por lo que podríamos acudir a la ingeniería inversa. A menos que haya cristianismo en las sociedades pluralistas, no hay esperanza para la democracia.
El profesor Alexis Moukarcel es arquitecto y miembro del Consejo en Defensa de los Cristianos. Dice que a lo largo de la historia los cristianos han jugado un papel indispensable en la sociedad de Oriente Medio. Ellos transmitieron el conocimiento greco-romano al Islam, fueron los primeros en introducir la imprenta y durante mucho tiempo han sido el puente entre Oriente Medio y el mundo occidental. Por eso, dice, es tan importante defender y apoyar a las minorías cristianas. If you go beyond a certain threshold, the community vanishes. Si se va más allá de cierto umbral, la comunidad se desvanece y la proporción mayoritaria de personas que se van son cristianos. ¿Por qué? Porque se pueden sentir a gusto en cualquier parte del mundo, aunque tengan sus vínculos en Oriente Medio. Y para poder darle solución de nuevo, en Oriente Medio debemos asegurarlos. No hablo del Líbano. En el Líbano estamos políticamente muy bien asentados con las demás comunidades, sino en Irak, en Siria o en Egipto. Darle todos los derechos civiles. No puedo imaginar que en pleno siglo XXI, a las puertas de Europa, no se conceden derechos civiles a las minorías. Empezar con eso y después restaurar otra vez sus redes económicas. Pero también deben desempeñar su papel cultural teniendo en cuenta que puede jugar a favor del mundo musulmán. El cristianismo en Oriente Medio se caracteriza por la diversidad de sus creencias y tradiciones. Es la herencia espiritual y cultural de toda la cristianidad. Las minorías cristianas son el faro de la democracia en medio de la tormenta del radicalismo nacionalista e islámico. Durante los inauditos sufrimientos y horrores, la gente ha acudido a Dios pidiendo ayuda, y Él ha respondido. Una forma de hacerlo ha sido a través de su maravilloso trabajador. Sancharbel era un monje y sacerdote maronita que vivió en la segunda mitad del siglo XIX. Se ganó una reputación de santidad durante su vida, pero se hizo muy conocido después de su muerte y canonización. Hoy en día, miles de personas viajan a las montañas de Anaya al santuario de Sancharbel para pedirle gracias. Hay gente procedente de todo el mundo, independientemente de su confesión. Nos reunimos con el padre Luis Matar, coordinador del santuario y testigo de los milagros, para descubrir lo que atrae a tantas multitudes. Sancharbel no tiene límites geográficos ni confesionales. Nada es imposible para él y cuando la gente le pregunta, responde. Es por eso que en el monasterio hemos tenido más de 20.000 milagros y recibimos 4 millones de visitantes cada año. Para reconocer y archivar un milagro, el padre Matar recoge las conclusiones médicas del estado de salud antes y después del milagro. Este mes hemos archivado 7 milagros. Cada milagro por sí mismo es un fenómeno. Uno italiano, uno libanés y otro iraquí. ¿Por qué Sancharbel hace tantos milagros y cuál es su mensaje para el Líbano? El ex ingeniero nuclear y oficial militar, Raymond Nader, cree que tiene la respuesta. No hay necesidad de odio, de conflicto, no hay necesidad de pelearse, no hay necesidad de seguir persiguiendo al señor dólar ni de todas estas cosas por las que la gente está luchando. Así que empecemos a trabajar por el amor. Vivamos juntos pacíficamente, especialmente aquí, en el Líbano, con los musulmanes y con la gente que no es cristiana, incluso entre los cristianos mismos. El mismo Sancharbel ayudó a Nader a llegar a esta conclusión. Experimentó conflictos armados, adversidades y muerte. Buscó a Dios y el sentido de la vida en la ciencia y en la guerra hasta que tuvo una experiencia sobrenatural en 1994, mientras rezaba en el monasterio de Sancharbel. Desde entonces, Raymond afirma que ha sido visitado periódicamente por el santo. Esta experiencia dejó una señal milagrosa en su brazo izquierdo que le recuerda los encuentros, pero dice que el mayor acontecimiento ocurrió en su corazón. Desde ese día, todo cambió en mi vida.
Me uní a la cadena de televisión católica Nursat Tele Lumière, dediqué mi vida al servicio de Dios y de su iglesia. Hoy Raymond viaja por el mundo para compartir el testimonio de sus encuentros sobrenaturales y para animar a los cristianos con el mensaje de San Charbel, mensaje que él mismo ha aplicado en su vida. The first thing that we have to do is to regain our faith, to be Christians, to live as Christians. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la fe, ser cristianos, vivir como cristianos, ser testigos de Cristo, vivir los valores cristianos, leer la Biblia, orar. La solución comenzará solo si hacemos esto. Sin esto, no podemos definirnos una civilización. El cristianismo está a la base de nuestra civilización. Es en lo que creemos, es nuestra fe, es nuestra religión, es nuestra dimensión espiritual. Si abandonamos esta dimensión, perderemos parte de nuestra esencia. Y si llegamos a ser cristianos de verdad, dando testimonio de Cristo como la iglesia primitiva, todo cambiará. Siento que está llegando el momento de que recuperemos nuestra fe, en Europa, en los Estados, en todo el mundo. La humanidad ahora está buscando a Dios, necesita a Dios, porque ha llegado un momento en el que la ciencia no da soluciones definitivas a los problemas. Y siento que el próximo siglo, este siglo, será un siglo de regreso a Dios, el Dios que conocemos. And I feel that the next century, this century, will be a century of coming back to God, the God that we know.